Vamos con el tercer vídeo del curso de procesador de textos LibreOffice Writer, nivel medio, del aula Semidepollo. Y en el curso de hoy veremos cómo crear un fondo de agua, una copia de seguridad y proteger un documento. El fondo de agua viene a ser una evolución de la marca de agua, del PhoneWorks, pero que lo creamos a nivel de fondo de página. Ya no es un elemento gráfico que va ahí insertado, sino que se incluye en el fondo y va en todas las páginas. Es como un pie de página, una cabecera, pero en este caso un fondo de página. Luego tenemos copia de seguridad. Veremos las opciones que tenemos para hacer copia, para salvaguardar el documento. Y por último tenemos proteger documento, en el que veremos las diferentes opciones y posibilidades que nos brinda LibreOffice para proteger un documento con diferentes opciones, con diferentes niveles. Bien, estamos en el documento. Y ahora voy a crear el fondo de agua. Un fondo de página con la marca de agua que habíamos creado en el anterior vídeo con el PhoneWorks normal, con una imagen, con un gráfico mejor dicho, pero ahora lo vamos a hacer para todas las páginas, para todo el documento. Bien, en este caso primero vamos a crear el fondo de página, entonces abrimos un documento nuevo. Vale. Y ahí vamos a añadir el PhoneWorks. El PhoneWorks, recordar que es como los WordArts de Microsoft Word. Son textos con efectos gráficos. No tienen animaciones por el momento, sino que tienen efectos gráficos que vamos a ver ahora. Podemos insertarlo desde el menú Insertar, PhoneWorks, o directamente desde la barra de dibujo. Me voy aquí a este texto, esa letra coloreada y ahí con unas estrellitas indicando los efectos. En ambos accesos pulso y me muestra el conjunto de PhoneWorks, la galería de PhoneWorks disponibles. Son textos que tienen diferentes efectos de ondeando, subiendo, girando, etc. Tenemos unos cuantos efectos y yo voy a utilizar el estilo Star Wars, de la Guerra de Galaxias, porque bueno, era uno de los que faltaba y hasta hace unos años no pudimos contar con él. Si os fijáis, esos cuadritos blancos y negros que hay ahí detrás, eso no es una marca de agua, no es que esté ahí protegido la imagen, el texto, sino que me está indicando que el fondo es transparente. Es decir, que todo lo que hay aquí detrás, yo si pongo este PhoneWorks encima de otra imagen o de un texto, lo que hay detrás se va a ver. Va a quedar tapado por el texto, pero el resto se va a ver. No aparece el típico cuadrado blanco, el marco blanco, que bueno, es muy poco estético. Entonces tenemos una imagen muy bonita, muy bien trabajada, pero luego tenemos ahí, nos chafa ese marco blanco que nos queda horrible. Vale, pues esto nos sucede con el PhoneWorks, que llevan ese fondo transparente. Sigue siendo el mismo tamaño, el mismo marco, pero no se ve, no tapa lo que hay detrás. Selecciono el PhoneWorks, acepto, y aquí una cuestión es que lo suele poner bastante grande. Entonces nada, ajustamos con los cuadros, colocamos en posición y
para editar el Fontwork, doble clic en el texto y editamos. El uso de Fontwork lo tenéis en el segundo vídeo, que fue donde explicamos el uso pues normal, digamos, el general. Vale, ponemos el texto. Para cambiar el texto pulsamos fuera. En cada Fontwork tiene ahí ese circulito y ahí ajustamos la intensidad del efecto. También podemos ajustar el tamaño. Y lo típico, el color del relleno y el color de la línea. Y en este caso queremos crear una marca o un fondo de agua. Entonces, en primer lugar, hay que eliminar el color. Si yo dejo este color rojo tan fuerte, la marca pues va a taparme, aunque vaya por encima del texto, aunque esté en el fondo, va a interferir con el contenido. Puede que incluso llegue a bloquear partes del texto. Si es una imagen, no hay problema porque las imágenes van por encima. Las imágenes, a menos que tenga transparencia, tapan lo que hay debajo, entonces no hay problema. Pero el texto igual puede ser complicado y puede mezclarse y dificultar la lectura. Bueno, pues ahí en el texto, acordaos que el Fontwork solo existe en el texto y más concretamente donde hay color, donde hay relleno. Si está fuera, no detecta el Fontwork, como si no existiera el Fontwork. Me pongo dentro de la letra, derecho, relleno. Le digo que el área que no la rellene. Si quisiéramos poner color con transparencia, pues sería aquí la opción. A más transparencia, el color se ve más débil, por decirlo así, y permite ver lo que hay debajo. No va a llevar color, entonces no lleva ninguna transparencia. Queda sin color. Y ahora lo que os dije, al no tener color, yo aunque pulse dentro, si no hay nada, porque al quitar el color, quitamos el contenido, para el programa ahí no hay nada. Tenemos que pulsar en el Fontwork, en las líneas, en los bordes. Marcamos el borde, tenemos que ponerlos con la mano. Si pone el puntero, es que no está marcando el Fontwork. Botón derecho y ahora me voy a la línea. Y la línea, pues lo mismo de antes. Ponemos un color que sea clarito, que no sea tampoco muy ancho. Entonces, así un color tenue que no interfiera con el contenido, que se vea pero que no estorbe, digamos. Si le quito la línea, pues sí, ahí me lo sigue reconociendo. Vale, la línea por lo menos sí, porque si no, igual no podemos volver a seleccionar el Fontwork. Si nos pasa una cosa de estas, que nos desaparece el contenido, sabemos que está ahí pero desaparece, pues nada, habría que dar para atrás y volvernos a la selección anterior. Otra opción con elementos gráficos es utilizar el botón de selección. Ahí tenemos un puntero y ese botón lo que hace es seleccionar una figura. Vale, en este caso tampoco sirve de mucho porque no tenemos ningún contenido. Tenemos el texto, pero está invisible. Vale, pues ya lo tenemos. Y ahora lo que hay que hacer es adaptar ese Fontwork al tamaño de la página. Para eso reducimos, bien con la barra de reducir, o, para que es más cómodo o más rápido, pulsar tecla control y la rueda del ratón. Con la tecla de control, cualquiera de las dos, pulsamos y a la vez pulsamos la rueda del ratón, desplazamos rueda del ratón y nos permite alejar o acercar el contenido. Hace lo mismo la barra de desplazamiento, pero más rápido con la tecla y la rueda del ratón. Vale, pues ahora esto vamos a intentar ajustarlo
a toda la página, que ocupe toda la página. Tener en cuenta que el fonwork llega hasta aquí, llega hasta los extremos, sigue siendo un cuadrado. Recordad que el fondo, aunque sea invisible, sea transparente, sigue siendo del mismo tamaño. Vale, el fonwork no se acaba aquí o aquí abajo, acaba aquí arriba. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Bien, botón derecho en el fonwork y ahora vamos a girarlo. Al girar, los cuadros de control se convierten en puntos de control, digamos, y ahí puedo girar según donde pulse. Aquí me pivota sobre un lado, en las esquinas gira todas igual, y aquí pivotaría sobre el otro lado, sobre la derecha. Y en medio pues nos lleva para un lado y para otro. Vale, se balancea, digamos. Bueno, en este caso vamos a girarlo un poquito más. Por ahí. Y vamos a alargarlo a todo el largo de la página. El problema es que, como dijimos, el tamaño está aquí. Entonces, yo si quiero llevarlo hasta aquí, ya estaría al tope, porque el cuadro llega hasta aquí. El fonwork me llega aquí y ya da ahí en las esquinas. Igual no es bueno tampoco tenerlo tan grande, porque si sobrepasa el margen, igual nos da problemas. Pero en principio vamos a dejarlo así. Y lo que hacemos es eso, ajustar el tamaño, la posición y que ocupe el mayor área posible de la página. Una vez creado el fonwork, lo tenemos ya situado, vamos a exportar esa página como una imagen. En vez de guardarlo como un documento de texto, lo voy a exportar como imagen. Para eso vamos al menú Archivo, Exportar. Vale, aquí no tengo la opción, entonces abrimos el menú de Exportar. Y lo voy a exportar con el formato JPG. JPG, ¿sabes? Estos son el formato de imágenes. Es bastante utilizado en internet. Cuando descargáis una imagen suele venir en JPG. PNG también se utiliza, ya tienen más opciones como transparencias. Aquí, como es una imagen sencilla, no tiene un contenido excesivo, una gran calidad, ni la necesita, pues con JPG nos llega. Seleccionamos esa opción y le ponemos un nombre que identifique el contenido. Acordaros siempre que los archivos, a darle nombre, hay que ponerle uno descriptivo, que me permita saber qué tiene ese archivo. Pues entonces aquí pues nada, marca de agua. Para ser más precisos, pues pondríamos marca de agua, trabajo tal o privado o no fotocopiar o lo que sea. Vale, aquí, bueno, para el ejercicio nos llega así. Marca de agua, lo guardamos en documentos, ya que se usa para documentos, no es una foto, digamos, es una imagen, pero es para uso en documentos. Guardamos. Vale, nos pide ahí los datos. En principio aquí no hacemos nada, 24 bits llegan de sobra, más que de sobra, calidad más que también de sobra. La imagen es muy sencilla, entonces no necesita ninguna configuración especial. Aceptamos y me guarda la imagen en JPG. Se crea un JPG con eso, esa página y la marca de agua. Bueno, hemos creado el fondo y ahora vamos a insertarlo en el documento.
me vuelvo al documento donde voy a añadir el fondo de agua, y para insertarlo en todo el documento me voy formato página, y en área, el área lo que sería el fondo de página, tenemos diferentes opciones y una de ellas es mapa de bits. Mapa de bits, bien podía poner imagen, pero pues lo he puesto así. Un mapa de bits es pues una imagen. Tenemos las incluye el programa, y ahora voy a añadir la que yo he creado. Voy a añadir la imagen, la marca de agua, y ahí tenéis la vista previa, cómo quedaría. Aquí veis que he tenido aquí este fallo, que os puse ahí el PhoneWorks, para que supierais de lo que estoy hablando. Lógicamente, no se debe poner la marca de agua. Si vamos a hacer una imagen, vamos a crear una imagen, ese texto sobra. ¿Vale? Ahí se me coló, entonces tened cuidado de no poner ningún texto. Seleccionamos la imagen, abrimos. Bueno, y aquí me lo pone formato internet, digamos. Vale, le doy un nombre. Y ahora tenemos que comprobar cómo va a quedar esa marca. En mosaico, lo repite una y otra vez, eso no nos interesa. Extendido y posición y tamaño personalizados. Bueno, pues nada, habrá que ir viendo cómo queda. Voy a probar con extendido, acepto, vale, y me queda así. Vale, bien. Pues esto lo que hace es insertarme el fondo de página, pero por lo visto me lo inserta solo en esa página. Me añade el fondo, pero solo en esta página. Vale. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es editar. Selecciono todo. Y vamos a volver a intentar mapa de bits, aceptar. No. Bueno. Vale, pues vamos a volver a empezar. No he grabado nada, entonces lo que hago es salgo del documento. Cerramos, me dice que hay cambios pendientes, le digo que no guarde. Como no me ha hecho lo que yo quería, vamos a deshacer todo lo que hemos hecho. Y bueno, se me ha cerrado el documento. Tenía que cerrarse solo el documento, pero me cerró el programa también. Vale. Documentos recientes. Editamos y seleccionamos todo. Seleccionamos el contenido y ahora hay que establecer el fondo de página, formato página, área, mapa de bits, imágenes, y tengo que volver a añadir la marca de agua. Aquí vemos la vista previa, que está bien, que se ha guardado como queríamos. No creo que sea por los espacios, pero por si acaso. Vale. Vamos de nuevo.
y vamos a cambiarle a mosaico. Vale, pues tampoco permite. Igual hay que cambiar alguna configuración. Posición bien, sí. Vale, pues lo único que le afecte que tenga aquí la hoja esta con otra orientación. Igual esto lo bloquea y no lo permite insertar. Voy a añadir aquí entonces la primera página. Pues parece que habrá que añadirlo así. Marca de agua. Extendemos. Aceptar. Ajá, y efectivamente. ¿Veis que he insertado la marca de agua en la primera página y también me lo ha puesto en la segunda? Y en la tercera, la cuarta, ya estaba de antes, y en esta que está girada voy a intentar meterlo también a mano. Imágenes. Correcto. Ya existe. ¿Dónde está? Aquí. Vale. Me lo ha adaptado al tamaño del folio apaisado. En horizontal. Se me recorta un poco, pero bueno. Se ve casi todo el contenido. Bueno, pues esa es la causa. Si tenemos un documento con páginas con diferente orientación, páginas horizontales y verticales, aunque solo sea una, como veis, pues me impide añadirlo a todo el documento. Lo que hace, por así decirlo, es dividirlo en partes. Lo divide en dos bloques. Primer bloque antes del cambio de orientación y el segundo bloque después del cambio de orientación. Tendría que meter el fondo de página antes del cambio de orientación, de esta página apaisada y luego de la página apaisada. Y si tenemos varias páginas que están inclinadas, que están en horizontal o con la orientación cambiada, pues habrá que ir añadiendo pues, por partes. Es decir, cada vez que hay un cambio de orientación, se crea un nuevo bloque. Me divide el documento y tengo que meterlo en esas partes. Y en los que tienen la orientación diferente, pues hay que meterlo uno por uno. Si no están juntos, uno por uno. Y es como funciona. Otro detalle es que en Reuters el fondo de página, al exportar a JPG, me exporta el documento tal cual. Es decir, la hoja me la pone en blanco. Yo aquí tengo el fondo en azul y aquí me pone el fondo en blanco. Esto no lo en cuenta. No debería ser mucho problema porque las hojas son blancas, pero si tenéis algún fondo con otro color, igual os da problema. Entonces, en ese caso, incluso cambiarle crear un fondo de página con otro color. O si no, añadir la imagen por encima y ya está. Vale, si tenéis páginas sueltas que necesitáis poner otro contenido diferente, no lo va a permitir directamente. Entonces lo que hacéis es ponerle una imagen por encima. Cogéis una imagen y ya está. Si hace falta, tapáis todo el contenido y listo. Pero no vais a poder poner un fondo de página distinto a cada página.
a menos que tengáis la situación esta, de una página que esté con orientación diferente. Pero bueno, si no, ya lo que dijimos, se cambia, se le mete una imagen por encima y ya está. Se tapa y se pone lo que se desee. Bien, pues así sería como se añade un fondo de agua. La marca de agua se añade como un elemento gráfico en forma individual en páginas, y el fondo se añade a todo el documento, exceptuando los casos de cambio de página, de orientación. Vale. Seguimos ahora con copia de seguridad. Voy a eliminar el fondo de página. Entonces lo que hago es cerrar sin guardar. No he guardado nada, pues nada, se pierde. Y ya me queda el documento como lo tenía antes. Esto, por ejemplo, se utiliza para cuando hay un fallo garrafal, hay un fallo desastroso y no puedo hacer algo, o me ha cambiado el contenido, o me lo pone en otro sitio, o me bloquea y no me deja seguir. Pues si no me lo he guardado, la opción es cerrar el documento sin guardar. Le digo que no guarde, perdemos esa parte que no me he guardado, la parte buena, digamos, y el punto es en el que tiene el fallo, el que se ha producido el fallo catastrófico. Se pierde todo, es lo que se llama cortar por lo sano. Perdemos parte de la parte sana y también la mala. Entonces el documento vuelve a quedar libre de ese fallo. Si volvemos a intentar hacer lo mismo y vuelve a dar ese problema y se vuelve a bloquear, pues ya sabemos que no lo podemos hacer y habrá que utilizar otro programa o probar en otro ordenador. Igual cosa del programa que tenemos instalado. Vamos entonces a ver las copias de seguridad. Copia de seguridad me permite hacer una copia automática cada vez que guardo el documento. Para hacer una copia de seguridad me voy a herramientas, opciones, y aquí cargar, guardar, general. Si no se muestran las opciones, hay que pulsar en la flechita para que la despliegue. Tenemos guardado de datos de recuperación automática. Esto no guarda una copia, sino que guarda un archivo de recuperación. Si el programa se bloquea, se bloquea el ordenador, se va la luz, tenemos la opción de recuperar ese archivo con esos datos. Vale. Cada 8 minutos, cada un guardado de recuperación, tiempo prudencial, pero no guarda el documento automáticamente, no tiene esa opción. Tiene un sistema de recuperación bastante bueno, funciona muy bien. Y a mayores tenemos copia de seguridad. La copia de seguridad me hace una copia al guardar el documento, al guardar manualmente. El guardado automático es para recuperación, es para otra cosa. Crear copia de seguridad. La copia de seguridad me la va a crear en este destino. Me voy a rutas, en LibreOffice, copia de seguridad. Selecciono esa opción y ahora me voy a editar la ruta. Y ahí le indicaría dónde quiero que lo guarde. La norma para las copias de seguridad es que se guarde en un dispositivo externo. Se debería guardar al menos 3 dispositivos, pero bueno, por lo menos, como mínimo, tenerlo en 2. De nada vale hacer 20 copias en el ordenador
si se me estropea el ordenador, el disco duro. Si se me estropea, pues no hemos hecho nada, se pierde todo. Entonces, tener un dispositivo externo para hacer la copia, ya sea una memoria USB, un pincho USB, un disco duro externo o una carpeta compartida. ¿Vale? Por ejemplo, los que están en red o el Dropbox en la nube, pues ahí haríamos la copia de seguridad. Aparte del original, me hace la copia en esa ruta. Y eso lo hace cada vez que guardemos. Y esta es la manera de crear una copia de seguridad. Luego tenemos las opciones de protección del documento. Yo tengo un documento y vamos a ver qué opciones de protección me ofrece LibreOffice. Bien, pues en este caso me voy a Archivo, Guardar, Archivo, Guardar como. Guardar como. Me abre la ventana de guardar, pero tengo aquí la opción, aquí abajo, de guardar con contraseña. Cuando guardéis con contraseña, guardarlo en otro documento. Dejar el original libre, sin proteger, porque si tenemos algún problema con la contraseña, no nos acordamos o no la coge el programa, perdemos el acceso al documento. Entonces, para evitarnos complicaciones, guardamos con contraseña en otro documento. Le damos otro nombre, marcamos guardar con contraseña y al guardar me pide la contraseña. Introduzca una contraseña y confirme. Recordad que el triangulito amarillo, el de aviso con el símbolo, significa que tenemos el teclado en mayúsculas. Y puede distinguir mayúsculas y minúsculas, que es uno de los casos habituales cuando no podemos meter la contraseña. Estamos metiendo la contraseña y resulta que es porque está en mayúsculas o en minúsculas o la primera mayúsculas y no la estamos introduciendo de forma correcta. Bien, aquí tenemos la contraseña de apertura. Contraseña de apertura es para el acceso al documento. Sin esta contraseña no podemos abrir el documento. Aparte de esa contraseña, tenemos en opciones solo lectura. Establece otro nivel de seguridad. Puedo ponerle una contraseña para acceder al documento y una contraseña de lectura. Esto me permite varios niveles de seguridad. Puedo bloquear el documento y que no se pueda entrar sin contraseña, y a mayores, una vez que se entra, que pida también para escribir. Solo lectura, no permite escribir. Lo único que puedo hacer es seleccionar el texto y copiarlo, pero no puedo modificarlo. Lo de que se pueda copiar, bueno, tampoco tiene mucho problema porque se le hace un pantallazo, una captura y ya tenemos el texto. Incluso hay ahora programas de reconocimiento de texto y copian el texto sin problema. La opción principal, la finalidad principal es que no se modifique el documento. Puedo poner protección total, pedir clave para entrar y para escribir, solo para escribir, con acceso libre, o acceso normal, pero con contraseña, y luego que se pueda escribir y leer. Esas son las opciones que tiene, los dos niveles de seguridad. Si yo le pongo la contraseña,
Vale, ahora no hay problema porque estoy dentro de él. Si cierro el documento, damos y ahora lo vuelvo a abrir. En ese momento me pide la contraseña. Vale, una vez que la introduzca, me deja acceder. Y si tuviera bloqueado la escritura, al escribir también me saldría otro aviso, otra solicitud para introducir la contraseña de lectura. Esas son las dos protecciones, los dos niveles que ofrece. Luego, jugando con ellos, pues podemos establecer diferentes protecciones. Bien, ahora vamos a ver cómo proteger el documento, pero solo una parte. Aquí vimos la protección general de todo el documento. Ahora vamos a ver cómo proteger partes concretas del documento. Bien, tenemos el caso de este texto. Vamos a ponerlo así para que quede más claro. Este texto lo voy a proteger y voy a impedir que se pueda modificar. Se puede modificar cualquier parte del texto, del documento, menos este texto. Entonces lo selecciono e inserto una sección. Me pide un nombre y dentro de las opciones de sección tengo proteger. Si lo protejo así, tiene protección sin contraseña. Vamos a ver, insertamos. Ahora yo quiero escribir y me dice que no se puede. Está protegido. Vale, pues me iría ahí a insertar. No, esto es para insertar. Vale, perdón. Formato. Secciones. Me voy a formato secciones. Y le marcaría la opción y listo. Ya puedo trabajar en él. ¿Qué sentido tiene esto? Pues me permite, digamos, protegerme a mí mismo. Yo como autor empiezo a meter datos, igual me interesa que ese texto quede ahí fijo. Vale, se puede mover, pero no puedo cambiarlo. Entonces es como un aviso de seguridad para mí mismo. Oye, ten cuidado, no modifiques eso. Vale, entonces tengo que acordarme porque lo he protegido. Si está protegido es por algo. O si lo protege otra persona, si son documentos utilizados por varias personas, pues para consultarlo. Vale, funcionaría como aviso. La otra forma es protegiéndolo ya con contraseña. El aviso en mayúsculas y ahí al poner la contraseña, bueno, aquí ya es más exigente. En la contraseña general le daba igual, yo puse 3 caracteres y no tuve ningún problema. Aquí ya es más riguroso. Vale, me pide 5 caracteres, acepto y ahora si quiero cambiar me dice que está protegido, me voy ahí a secciones. Pero ahora está protegido con contraseña. Si le quiero quitar la contraseña me la va a pedir. Introduzco la contraseña para anular la protección. Vale, y ahora puedo desprotegerlo y utilizarlo. Luego tengo la opción contraria, la inversa. Selecciono todo el documento y lo protegería.
Y si quiero poner un texto sin protección, inserto una nueva sección. Aquí tengo un problema, y es que la sección, no sé si lo veis, que hay ahí una línea clarita, un gris clarito. La sección ocupa toda la línea y lo he puesto en la última línea del texto. Vale, si quiero seguir abajo no me deja, aquí no puedo ir. He puesto una sección en la última línea y no me deja añadir más líneas. Entonces vamos a ver si con un poco de suerte... No. Vale, me he insertado la sección y no me deja añadir más líneas debajo. Vale, pues ya tener en cuenta eso. La sección hay que ponerla siempre dejando espacio por debajo. Siempre dejar unas líneas de texto por debajo. Si no, no puedes añadir más líneas. Y me deja eliminarla. Vamos a ver. Formato, sección. Quitar. A ver. Vale. Bueno, vale. Quitamos. Listo. Ahora sí. Vale. Bien. Pues ya nos hemos quitado un problema que ya pensé que no podía arreglar. Bien. Insertamos sección. Dejando por debajo líneas libres para poder seguir trabajando. Y ahora lo que estaba haciendo era, selecciono todo el documento. Protejo el contenido. Vale, no me deja. Bien, pues en ese caso solo tengo la opción de proteger esa parte del texto. Vamos a ver, edición, seleccionar todo, formato, secciones. Sí. Vale, sí que se puede. Bien. Repito. Lo que hicimos ahora fue proteger esta sección. Yo tenía aquí, tengo un texto, esta sección está protegida. Yo lo otro puedo cambiarlo, todo el documento, menos esta sección. Lo que hay ahí dentro no se puede cambiar. Ahora voy a hacer lo contrario. Voy a proteger todo el documento, menos la sección. Voy a dejar editable la sección y el resto del documento queda bloqueado. No se permite modificarlo. Entonces, editar, selecciono todo el documento, todo el contenido, formato, secciones. Lógicamente la sección tiene que haber sido creada, insertada antes. La voy a dejar sin proteger y le voy a decir que sea editable, que esta sección pueda editarse, pueda modificarse en un documento protegido solo de lectura. Acepto. Aquí me deja escribir, aquí también. Vale. Voy a intentar simular que el documento está protegido contra escritura. Quito el modo de edición. Formato Word. Vale, y lo he establecido como solo lectura. Ahora me voy aquí a la sección. No aparece. Vamos a editar.
No. Sí, se me ha eliminado. Vale, si la sección no tiene texto, me la elimina. Sección, vale. Bajo libre, ok. Correcto. Imagino también habrá que guardar antes de desactivar el sobrelectura. Vale, y además me falta... Oh, a ver. Bien. Vale. Guardamos cambios, sí. Oh, pues no, no me lo deja. Vale, pues no está dando problemas. En principio, la forma de hacerlo es así: proteger una parte del documento y no me está permitiendo. Entonces, la opción que hemos visto debería permitir las dos. Ya hemos visto cómo hacer las dos. Se inserta una sección, se añade un contenido y se protege. Esa sección queda protegida mientras no se desbloquee, bien desquitando la protección o con la contraseña. Y la otra opción debería permitirnos bloquear todo el documento menos la sección que quedaría editable. Aquí no me lo está permitiendo, pero la forma de hacerlo sería esa. Igual es un problema que tiene al puntual en este documento, pero sería esa la forma de hacerlo. Y esta sería el contenido del curso de hoy. Hemos visto la fondo de página, hemos visto copia de seguridad y protección del documento. Así que finalizamos aquí y seguimos en el siguiente. Gracias y hasta luego.